Muy buenas tardes, estimados seguidores de la red de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Los felicitamos por estar conectados puntualmente con nosotros siempre en todas nuestras telecapacitaciones, ¿no? Hoy tengo el agrado de presentar al doctor César Agüero Legua, médico odontólogo de nuestro instituto, que nos va a compartir sus conocimientos y experiencias sobre el manejo de espacio y guía eruptiva en dentición mixta, ¿no? Entonces los dejo con el doctor para que ustedes puedan escuchar y mejorar sus competencias y habilidades para las diferentes patologías que vamos capacitándonos en este tema específico que nos va a dar hoy el doctor, ¿no? Con ustedes el doctor César Agüero. Doctor. Muchas gracias, doctor Porras. Gracias por la oportunidad que se me brinda para hablar sobre este tema. Muy bien, para empezar, debemos de dejar en claro, ¿ya?, cuáles son los parámetros que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de hablar sobre manejo de espacio en guía eruptiva, en dentición decidua y en dentición mixta, ¿no? Son parámetros que nosotros tenemos que empezar a manejar de manera, de manera universal, ¿no? Muy bien. Para empezar, nosotros, los odontólogos, los ortodoncistas, los odontopediatras, los odontólogos familiares, que es la nueva forma de denominar ahora el odontólogo que ve crecer, ¿no?, de manera extraordinaria a sus pacientes, tenemos la dicha de recibir, pues, a estos pacientes desde muy tempranas edades, ¿no? Vemos acá al paciente, ¿ya?, estamos observando ustedes aquí, que es portador de una dentición decidua, con una mordida profunda, ¿ya? Y básicamente, ¿no?, este tipo de pacientes siempre van a estar de cara a una gran cantidad de eventos durante su vida, ¿no? Entonces, en esta gran cantidad de eventos que se va a dar durante toda su vida, vamos a ir evaluándolos porque vamos a ver ciertas características, ya, que son idóneas de una dentición decidua y que varían cuando ya pasamos a una dentición mixta, ¿no? Entonces, hay cosas que se ven en dentición decidua, en dentición mixta, no es posible evaluarlas, no es posible evaluarlas de la misma manera. Ya comienzan a significar patologías en boca del niño. Ya vamos a ver brevemente por qué. Muy bien, una cosa que siempre digo debemos de tomar en cuenta, que la articulación temporomandibular es el eje principal en la formación de rostro y la mordida del niño. Siempre, siempre, ¿ya? Una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta siempre, también para este tipo de pacientes, es que debemos de ir evaluando y vigilando el desarrollo de la misma. Y está comprobado que existen patologías articulares a edades tempranas que muchas veces dejamos pasar, ¿no?, y que influyen decididamente en el crecimiento craneofacial de nuestro pequeño paciente, ¿no?, en dentición mixta o en dentición decidua. Entonces debemos de irlo vigilando, ¿ya?, y debemos ir viendo cómo evoluciona. Y en esto, y en la formación de esta articulación temporomandibular tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver la erupción progresiva de las piezas dentales, ¿no? Entonces, nuestro trabajo está en vigilar el espacio que tenemos, pero sobre todo en nuestras manos también está fidelizarlo para que nos sigan el camino, para que las cosas salgan, ¿no? Muy bien. Esto de acá es el cuerpo de la mandíbula, ¿ya? Y esto de acá son los cartílagos sinficiarios. Y los cartílagos sinficiarios, y los cartílagos sinficiarios siempre van a dar la formación al rostro de un niño en crecimiento. El crecimiento de los segmentos anteriores del maxilar y la mandíbula en el periodo prenatal no supera el tamaño dental de los incisivos. Entre la semana 14 y 32 y vida intrauterina se desarrollan los reflejos respiratorios de la oclusión del maxilar y de la mandíbula y se empieza el entrenamiento en cuanto a regurgitamiento, succión y deglución infantil. Intrauterinamente va a empezar el inicio de la calcificación, ¿ya?, del incisivo central a las 14 semanas, incisivo lateral a las 16 semanas, el canino a las 17 semanas, el primer molar a las 15 semanas, ¿ya?, y la segunda molar a las 18 semanas.
Entonces tenemos pues periodos de erupción, ¿no? De 6 a 9 meses, de 7 a 10 meses, de 16 a 20 meses, de 12 a 16 meses, de 20 a 30 meses. Una cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre son las características del recién nacido, para ir previniendo si va a haber problemas de manejo de espacio. Un niño recién nacido, presenta micrognatismo bimaxilar. El micrognatismo bimaxilar se va a dar sobre todo, ¿ya?, en estos niños recién nacidos, y vamos a observar que tienen maxilares pequeños para llegar a los dientes temporales, y a los 6 meses comienza un intenso crecimiento con la erupción de las piezas dentarias deciduas. Todo niño viene a este mundo con un retrognatismo mandibular, es decir, el niño nace con la mandíbula en retracción con respecto al maxilar. ¿Ya? Esto es muy importante, no alarmarnos en un inicio, porque el niño durante su vida, ¿no?, durante sus primeros meses de vida, va a ir ejecutando algún tipo de ejercicio en el momento de la lactancia materna que le permitirá el primer avance fisiológico de la mandíbula. También tenemos que observar, ¿ya?, que van a haber dientes neonatales y dientes natales. Al nacer no deben de observarse dientes en la cavidad bucal del niño. Cuando ocurre se les llama dientes natales, ¿ya? Si aparecen en las primeras semanas de vida son dientes neonatales. Hay que vigilar esos dientes en qué estado están, si no tiene bordes cortantes que comiencen a producir heridas en el pezón de la mamá, y sobre todo ver su fijación, ver que no tenga movilidad. Muy bien, los rodetes gingivales de recién nacido, ¿ya?, están recubiertos por un tejido gingival. El rodete gingival superior es de forma redondeada, poco profundo, ¿no? Nos referimos a este nivel, redondeado y poco profundo. El rodete gingival inferior va a tener una forma de U, ¿ya? Es lo que ustedes ven aquí, tiene la forma de U, y la porción anterior inclinada hacia el vestibular. El reborde gingival de los rodetes es más sobresaliente en la región anterior y más aplanado en los segmentos posteriores. A este nivel vamos a observar que son mucho más aplanados. Los rodetes inferiores se presentan en posición dorsal fisiológica. Muy bien, en los bordes libres de los rodetes, arriba, a ese nivel, ustedes observan que existe un cordón fibroso, llamado que es el cordón fibroso de Roy-Maillet, bien desarrollado en el recién nacido y va desapareciendo en la época de erupción, ¿no? Se dice que este cordón fibroso de Roy-Maillet es parte del resquicio embriológico de la lámina dental, que ha dejado, ¿qué cosa? Una comunicación directa, muy directa, ¿ya?, entre la lámina dental y este cordón fibroso para guiar la erupción de los gérmenes de los dientes deciduos que se están formando en esta recién nacido. En las regiones anteriores y vestibulares de los rodetes se observan abultamientos que coinciden con la presencia de incisivos y caninos. Eso es normal, a veces uno lo mira, uno revisa y uno puede encontrar directamente, ¿no?, que esos abultamientos que estamos observando dan la impresión que ya fueran a evolucionar los dientes, pero no, están en pleno proceso de evolución. Muy bien, importante. Para que un niño no tenga problemas de crecimiento y desarrollo, no tenga problemas sobre todo de espacio, debemos de preguntar si el niño se ha amamantado, ¿ya?, en sus primeros meses de vida. ¿Por qué? Porque durante el amamantamiento el niño va a ejercer un esfuerzo de avance y retrusión de la mandíbula. El trabajo de los músculos maceteros, temporales y pterygoideos facilitan el desarrollo del tono muscular necesario para la actividad masticatoria al momento de la erupción. Los movimientos protrusivos y retrusivos de la mandíbula son importantes en la compensación fisiológica de la mandíbula. Es decir, el niño ya viene a ese mundo con la mandíbula retruida, comienza a amamantarse y va a empezar a hacer movimientos de avance y retrusión. Eso va a permitir que el niño se alimente normalmente y eso va a permitir que se produzca este primer avance fisiológico de la mandíbula, compensando esa disposición fisiológica. En estudios que hemos hecho en el hospital hemos encontrado que la mayoría de los niños con una clase 2 instaurada no se han amamantado ya el tiempo pertinente, lo han hecho en tiempos muy cortos o sencillamente no lo han hecho por diferentes motivos. Esto es importante. Esto de acá, este botón rojo es el pezón de la mamá, ¿ok? Esta es la lengua, estos son los músculos que se contraen y eso va a hacer que este maxilar comience a crecer en sentido transversal, ¿ya? Entonces, bien, si un niño se ha amamantado, normalmente ya sería un gran punto a su favor para no hacer problemas de espacio.
A los 6 meses de edad, con los estímulos de crecimiento y desarrollo, los rodetes se encuentran muy relacionados en sentido anteroposterior, listos para que se lleve a cabo la erupción de los dientes temporales. Cuando los mecanismos naturales de estímulos compensatorios no ocurren adecuadamente, las probabilidades que se establezca una desarmonía ósea aumentan. Es decir, el niño que no se amamanta normalmente no hace el avance fisiológico de la mandíbula y mucho menos no hace el crecimiento transversal. Entonces, esos serían enormes puntos en contra para él. El crecimiento transversal del maxilar superior es debido a la presencia de la sutura palatina media. Y en la mandíbula es debido a la sincondrosis inficiaria. A los 6 meses el potencial de crecimiento mandibular disminuye por la mineralización de la sincondrosis. La sincondrosis pues comienza a mineralizarse, ¿no? Y no hay tanto crecimiento ya a ese nivel. El aumento transversal del maxilar y la mandíbula es suficiente, si ha habido amamantamiento, para la disposición armoniosa de los dientes deciduos en el arco. La succión y deglución infantil se desarrollan al nacer. Entonces, esto es fundamental, colegas, fundamental. ¿Qué es la deglución infantil? Es cuando la lengua se ubica entre los rodetes gingivales y existe una estabilización de la mandíbula mediante la contracción de los músculos faciales y la interposición. Y cuando el niño coloca la punta de la lengua de esa manera, como este chiquito. ¿Ven? Estabiliza la mandíbula, ¿ya? Mordiendo levemente la punta de la lengua, y la deglución se inicia guiada por el intercambio de sensaciones entre los labios y la lengua. La deglución infantil es sustituida por la deglución madura durante el primer año de vida. Muy bien. La oclusión primaria o la oclusión decidua o caduca, como se llama antiguamente, está formada a partir de la erupción de los 4 grupos dentales: los 2 incisivos, los primeros molares y caninos y segundos molares, determinando 4 momentos, iniciando con los incisivos y terminando por los segundos molares. Esto es importante. Para que un niño tenga una erupción ya ordenada, tiene que pasar por la fase preeruptiva, la fase eruptiva prefuncional y la fase eruptiva funcional. La fase preeruptiva es ya cuando a los 6 meses ya los dientes ya formaron su corona, formaron parte del primer tercio de la raíz y el diente empieza a erupcionar, ¿ya? Y va a tomar contacto con la gíngula. Esa es la fase preeruptiva. Es ahí ya donde el niño, el pequeño, está lactando constantemente y el grosor del pezón ya comienza a adelgazar este epitelio por el continuo roce de la succión. ¿Ok? Una vez que ha pasado esto, ya va a empezar a erupcionar los dientes. Es la fase eruptiva prefuncional. Piezas dentales comienzan a erupcionar, comienzan a abrirse paso. Es ahí, a partir de los 6-7 meses, que empezamos a darle dieta semisólida a los niños. ¿Ya? Al comenzar con esa dieta semisólida, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a producir la fase eruptiva funcional, es decir, van a erupcionar estas piezas dentarias, ¿ya? Y van a verse en boca. Nosotros fuimos formados de la siguiente manera, ¿no? La erupción se daba de 6 a 12 meses en incisivos centrales y laterales. De 12 a 16 meses los primeros molares. De 16 a 20 meses los caninos. Y de 20 a 30 meses los segundos molares. Perfecto. Siempre nos formaron así. No nos dieron a veces muchas más luces, ¿no? Y nos dijeron que la dentición primaria es la primera dentición en el ser humano, cuenta con 20 dientes, inicia con los incisivos inferiores a los 6 meses y finaliza con las segundas molares a los 2 años y medio a 3 años. ¿Ven? Muy bien. Hay cosas que ya se han venido manejando desde unos años, es bueno recordarlas brevemente. Es cómo se hace esta disposición de la erupción. No es tan sencillo. Sigue una secuencia que se llama los 4 momentos de la formación de la oclusión temporal. El primer momento ocurre, ¿ya? El primer momento ocurre cuando se forma la relación incisal en el primer año de vida con la aparición de dos componentes, overbite y overjet. ¿Ok? El overbite y el overjet van a dar estabilidad de esa mandíbula de ese niño pequeño en sentido sagital. ¿Ok? Puede ser ideal de 0 a 3 milímetros, aumentada, más de 3, clase 2, reducida, menos de 3, ya compatible con una clase 3. El overjet propicia la observación de alteraciones en sentido anteroposterior y el overbite hace posible la observación de la posición o relación dental en sentido
vertical. Muy bien, los movimientos de apertura y cierre de la boca comienzan a ser más precisos. La lengua permanece en posición más retruida. ¿Se acuerdan que la lengua estaba ahí, la deglución infantil? Retruye un poco. Se inicia el aprendizaje de la masticación relacionado con la deglución adulta. El ATM recibe estímulos simultáneos pero alternados. Se realiza la función de aprehensión y corte de los alimentos. Y con los movimientos de lateralidad tenemos los movimientos de trabajo de la balanza. ¿Ya? Con la ruptura en la secuencia favorable de la erupción puede ocurrir la mordida cruzada anterior. ¿Ven? Aquí hay algo importante. Aquí lo importante es que siempre erupcione el incisivo inferior primero. Y eso se da si este es el maxilar superior, esto es el pezón de la mamá y el niño están en ese movimiento constante, ¿ya? Así, constante. Entonces, va a haber la etapa preeruptiva, se va a producir mucho más rápido en los incisivos inferiores. Y esos incisivos inferiores van a ayudar a que el momento que erupcionen los superiores se propicie una guía eruptiva correcta. Eso es lo importante. En cambio, cuando están con la mamadera, con la teta, lo que hacen nosotros, ¿no? Cuando le damos de comer a un niño, hacemos este movimiento. Y la mamila roza más en los incisivos superiores. Se adelgaza el epitelio y erupciona primero los de arriba. ¿Y qué puede pasar? Una mordida cruzada. Eso es lo que va a pasar, miren, en primera instancia, 6 meses. Por eso, segundo momento de la erupción, que es la erupción de la primera molar deciduo. Con la formación del primer pilar de la oclusión, con la erupción de los primeros molares deciduos, se determina el retiro de la lengua entre los rodetes gingivales en la porción posterior de su colocación definitiva dentro de la cavidad oral. Con esto, el niño está apto para masticar, terminando la fase de succión exclusiva. Entonces, es lo mismo. La cúspide mesiopalatina del primer molar deciduo superior debe ocluir en la fosa central del primer molar inferior deciduo. Y esto se va a dar cuando el molar inferior funciona como una guía de ajuste de la oclusión en la región posterior. Siempre debe erupcionar primero el primer molar inferior deciduo. ¿Okay? Va a tomar contacto con el primer molar superior y va a haber una guía de ajuste. ¿Qué pasa, doctor, si primero erupciona en el primer molar superior? Si erupciona primero el primer molar superior, lo que se va a producir es una erupción prematura, ¿no?, del primer molar superior, y se va a cruzar la mordida también. Siempre debe erupcionar primero el inferior, siempre. Entonces, si el niño, ya, este pequeño, que está todavía con la teta, traslada la teta, como ya no puede succionar, lo traslada atrás, el roce de la mamila, de Gil, se va a dar al nivel de los rebordes superiores. Y al darse al nivel de los rebordes superiores, se va a producir eso. ¿Ven? Muy bien, con la erupción de la segunda molar, la erupción de la primera molar deciduo, se va a producir algo muy bonito, que es el levantamiento de la mordida y se gana espacio en dimensión vertical. Se establece la oclusión y se definen las ATMs en este niño pequeño. Miren, primer momento, los 4 incisivos, segundo momento, la primera molar. Es una belleza observarlo de esta manera. La característica clínica después de la intercuspidación de los molares es la disminución de la sobremordida anterior, porque él tiene pues una mordida profunda. Entonces va a haber una disminución notable de esta sobremordida. La ruptura de la secuencia favorable no establecerá la guía para su correcta posición, dando lugar a una interferencia cruzal llamado mordida cruzada. Miren, solamente ya con la utilización inadecuada de un biberón. Tercer momento, con la erupción de los caninos ocurre la formación de las relaciones entre las superficies distales denominada llave canina, ¿no? Entonces, al erupcionar los caninos deciduos, se van a establecer las relaciones que puede ser clase 1, clase 2, clase 3, ¿ok? Entonces los movimientos de lateralidad se estabilizan mucho más. Y por último, el cuarto momento es la erupción de los segundos molares deciduos, en el que el arco estará completo y la función masticatoria completamente desarrollada. Al erupcionar los segundos molares se corrige mucho más esa mordida profunda, fisiológica que tiene este niño pequeño, ¿no? Pero todavía no se corrige del todo. Acá es importante para nosotros que tengamos en cuenta que tenemos que tener cuidado con los escalones que se forman con la erupción de la segunda molar. Puede ser un escalón recto, un escalón mesial o un escalón distal. Porque esto nos va a ayudar a predecir, número 1, la crisis de espacio que pueda tener este niño, y número 2, el tipo de crecimiento sagital que vaya a tener este niño futuro. ¿Ven?
Estos escalones son los famosos escalones de Baume, ¿ya? Del mismo autor, del año 1950, que hasta ahorita siguen en boga. Entonces, nos dice que con la erupción de la segunda molar se establece el levantamiento de la mordida. La deglución adulta se establece normalmente. La mandíbula se estabiliza por las contracciones de los músculos maceteros, más no de los faciales. Y la punta de la lengua es mantenida en la región de la papila incisiva, donde debe de corresponder. Las fuerzas verticalmente son dirigidas por los músculos masticatorios y están sostenidas exclusivamente por los segundos molares deciduos a través del apoyo cruzal en sus coronas. De ahí la importancia funcional de mantener la integridad de estas piezas. Es por eso que cuando se atiende a estos niños pequeños, nosotros tenemos que hacer lo posible por conservar las piezas en boca. ¿Ven? Siempre lo posible. Y cuando la pieza está muy destruida y tengamos que estar, es ahí donde es lo que les voy a explicar a continuación, es las medidas que debemos de tomar para prevenir futuras aloclusiones. De esta manera hemos ido formando nosotros a lo largo de todos estos años a nuestros residentes de odontopediatría y algunos residentes de ortodoncia también, sobre estos conceptos básicos que a veces eran ignorados, ¿no? Bastante. Miren la belleza de la boca de un niño pequeño con dentición decidua. Una completa belleza. El engranaje intercuspido en la dentición decidua en relación a los contactos simultáneos del lado de trabajo y balance son factores funcionales que permiten el libre movimiento de la mandíbula y el estímulo necesario para el desarrollo de la oclusión. ¿Ven? Acá está el grupo incisal, acá están los espacios primates, ¿ok? Y acá tiene que haber algo que se llama diastemas fisiológicos. Debe de tenerlo. Cuando se presentan estos espacios fisiológicos que ustedes ven acá, van a guardar el ancho mesiodistal, ¿ya? Para los permanentes, ¿ok? Y también los espacios primarios. Es ahí donde se establecen los famosos arcos de Baume, ¿ya? Los famosos arcos de Baume, del que siempre he hablado, ¿ya? Es para ver el futuro que va a tener ese niño. Miren, por ejemplo, acá tenemos un escalón recto, cúspide, ¿ya? Un escalón mesial. Cuando el escalón mesial tiene hasta 1 milímetro, se va a formar una clase 1 sin mayor problema, siempre y cuando hay espacios primates. El escalón mesial de más de 2 milímetros ya puede desencadenar en una clase 3 cuando no hay espacios primates. Y un espacio distal como este siempre nos va a dar como consecuencia una clase 2. Baume entonces clasificó sus arcos en 2 tipos, arco de Baume tipo 1 y arco de Baume tipo 2. El arco de Baume tipo 1 es el arco pues competente, amplio, ¿ya? Que tiene la mejor forma, que tiene sus diastemas fisiológicos, que tiene sus espacios primates, ¿no? Usualmente tiene un pronóstico para la erupción de las piezas permanentes, solamente tenemos que estar vigilantes. Si es que antes no se nos ocurre hacer las famosas extracciones seriadas, sin tener en cuenta algunas características que les voy a narrar en un momento. ¿Ven? Este es el arco de Baume tipo 2, es un arco de Baume pequeño, estrecho, no hay diastemas fisiológicos, que los papás dicen, ay, mi hijo tiene los dientes bonitos. No, aquí hay un problema. Este arco de Baume tipo 2 va a dar problemas, ¿ya?, de manejo de espacio que tenemos que empezar nosotros a manejar. ¿Ya? Los arcos de Baume tipo 2 serán arcos entonces con alineamientos pobres y generalmente con tendencia a apiñamiento dental. Miren, tenemos arcos ovoides, cuadrados, triangulares. Usualmente el arco cuadrado corresponde mucho con el arco de Baume tipo 1, el ideal. Y en algunos casos el ovoide también. El triangular muchas veces no, porque el triangular tiene muy pobre existencia de espacio para ser perfectamente compartido, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un problema que tenemos que afrontar. Es fundamental, doctores, que ustedes tengan una buena radiografía panorámica mínimo antes de manejar estos pacientes. Las periapicales nos ayudan, pero debemos de manejarlo con una radiografía panorámica mínima. ¿Para qué? Para contar las piezas, ¿sí? Vamos contando las piezas central, lateral, canino, premolar, primera, segunda, central, lateral, canino, premolares, primera y segunda, ¿sí? Y vemos cómo va la correspondencia de la erupción, y acá ya vemos que hay evidencia que el incisivo central tiene problemas para poder erupcionar. ¿Sí? Las radiografías laterales de cráneo están reservadas a partir de los 8 años, que es la indicación universal, ¿no?, para tomarlas, para poder hacer un adecuado diagnóstico siempre y cuando el niño vaya a realizarse un tratamiento ortodóntico.
Si no, no es adecuado irradiarlo por gusto, ¿no? Si ustedes manejan esa competencia, bienvenidos. La lateral también nos ayuda. Miren cómo está ese diente. Es del mismo que veíamos acá. Acá lo veíamos de una manera y miren, está la corona levantada hacia la espina nasal, ¿no? Muy bien. La idea es que nosotros cuando tengamos estos pacientes hagamos nosotros el adecuado análisis radiográfico, el adecuado análisis de espacio, pero sobre todo podamos llevar a cabo ya las acciones necesarias para hacer una corrección temprana de esto, interceptarlo, darnos cuenta qué está pasando, ¿no? Analizar qué es lo que vamos a hacer, ¿ven? A veces pues nos llegan casos como estos, ¿no? En los que han colocado aparatología ortodóntica en dientes con ápices abiertos, queriendo traccionar el diente. Esto nunca se hace. Mientras que los ápices estén abiertos no deben de ser tocados, absolutamente, no deben de ser tocados, ¿ya? Para hacer este tipo de tracción. Para eso se utilizan otro tipo de aparatos, ¿ok? Esto es lo clásico, ¿no? Nos llegan a consulta y vemos esto, ¿no? Doctor, mi niña, ¿cómo se llama? Le están erosionando los dientes por dentro, ¿no? Porque lo vemos por igual. Entonces vemos que es un adecuado aparato que tiene diastemas fisiológicos, ¿ya? Es un adecuado aparato, es una adecuada arcada con diastemas fisiológicos, ¿ok? Entonces, la idea es de que va despacio, no hay problema. ¿Ven? Una vez que nosotros hagamos las extracciones que pudieran corresponder, luego nos ayudaría que eso entre. Pero si no hay diastemas fisiológicos, si es un arco estrecho, tenemos que trabajarlo primero. Tenemos a la lengua, que es el gran protusor, y el labio, que es el que viene a ser el arco que se coloca, que nos contiene crecimientos que, bueno, son efectivos, ¿no? Pero si no hay espacio, es por gusto realizar extracciones antes de tiempo. Acá está la lengua va a protuir naturalmente los incisivos y el labio los va a contener. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos en que va a haber un adecuado recambio, pero si nosotros observamos acá, ingresan los incisivos y los laterales. Oh, está fácil, los laterales, sacamos el lateral deciduo y el canino. Eso es lo que no debemos de hacer. Debemos de meditar bien las cosas. El canino deciduo es una de las piezas que en nuestro concepto siempre se extrae hasta el último momento, si no se deja, porque hace la guía de recambio del camino permanente. Acá lo que toca, más que hacer extracciones, es trabajar transversalmente con un conformador de arco, ¿no? Un conformador como ese que nos va a ayudar, que tiene un tornillo interno, que nos va a ayudar a conformar el arco, y esto de acá es la barra bolideglutora, que va a ayudar a que el niño juegue constantemente con la lengua y ayude a que los dientes ingresen. Eso de manera natural, siempre de manera natural. Y observar siempre, ¿ven? Tener una radiografía panorámica. Acá vemos que hay ausencia clínica, aquí hay un supernumerario, ¿ven? Pero tiene que ser planificado, ¿ya? Todo planificado. No podemos ir manejando y controlando el espacio solamente con exodoncias por hacerlas, ¿no? Entonces, acá vemos que todo está bien, se hizo la extracción y ya naturalmente el diente debería de erupcionar, ¿no? Pero siempre teniendo cuidado con el manejo del espacio, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar niños con grandes diastemas en la zona anterior. Muchas veces corresponden a que tienen una lengua grande, ¿no? Puede ser étnico, puede ser racial, no hay problema, pero miren, acá tenemos una mordida cruzada que fácilmente puede ser solucionada, ¿ya? Fácilmente puede ser solucionada sin ningún aparato, haciendo una nemeloplastía conservadora para liberar y ayudar a que la lengua sea la encargada de vestibularizar esa pieza dental. ¿Ven? De eso se trata. Muy bien. Cuando hemos estado siempre en el hospital, ¿no? Nos han llevado niños de emergencia. ¿Ven? Miren, esa niña sufrió una caída. Miren las piezas dentarias inferiores. ¿Ven? Miren el enorme traumatismo. Miren las piezas dentarias. Derivadas a nosotros, hospitales de menor capacidad de solución, ¿no? Acá no hay otra cosa que hacer, es que retirar las piezas dentarias, suturar y tratar de conservar y evitar estar manipulando mucho por cuidar los gérmenes permanentes que están debajo, ¿no? Entonces, ¿esta niña se le deja así? No. Una vez que esté recuperada,
debe de recibir un mantenedor de espacio que le cubra para hacer el manejo y evitar que se instauren, ¿qué cosa? Hábitos inadecuados. ¿Ok? Y ahí no hay posibilidad de reposición. Si vamos a hablar de mantenedores de espacios, yo siempre prefiero que sean mantenedores de espacios removibles. Removibles. Un mantenedor de espacio removible tiene la idónea característica universal de conservar el espacio, tiene la idónea característica universal de evitar problemas de fonética, de pronunciación, de evitar problemas de deglución, que se instaure la deglución atípica y otra serie de eventos desagradables. ¿Ven? Tomamos la impresión, se prepara y se coloca un mantenedor de espacio removible. ¿Ven? Es ideal, ingresa. La idea de un mantenedor de espacio removible en general, ¿ya?, es reemplazar las piezas que se han perdido. ¿Ven? Hoy en día les estamos nosotros agregando algunos elementos anexos que nos ayuden a que haya un adecuado recambio dentario. Lo importante acá es este taloncito que ustedes ven aquí. Este taloncito que entra en contacto con la mucosa. ¿Ven? Entonces, cuando el paciente deglute, cuando el paciente mastica, cuando el paciente ejerce su función, estos pequeños dientes de esto que todo el mundo piensa que es algo estético, no, van a cumplir la función de evitar la deglución atípica, ¿ya?, proporcionar una fuerza adicional sobre esta zona y va a ir guiando en su erupción a las piezas dentarias permanentes que están en camino. ¿Ven? Entonces, hoy en día, cuando hacemos un mantenedor de espacio a nosotros, le agregamos, puede ser un tornillo, yo prefiero trabajar con el coffin, que es más flexible, ¿ya? Y acá adentro se le proporciona o se le talla un botón especial para que haga contacto con la gingiva y puedan darse las características necesarias. ¿Ven? Acá se talla de tal manera que entre en contacto, que es un botón eruptivo, que entre en contacto junto con el acrílico y nos empieza a ayudar muchísimo. La idea es que un niño que se le instale pues mantenedores de espacio de este tipo, ya coma, mastique con ellos, ya ejerza presión, y esa presión es la misma presión que tenían los dientes permanentes, que trasladaban los movimientos vibratorios a los gérmenes permanentes para que estos erupcionen sanamente en su tiempo. ¿Ven? Al cabo de 2 meses nomás ocurren situaciones como estas. Después tenemos que retirar los dientes de stock y seguimos usándolo ya como un expansor para trabajar y conformar las arcadas. ¿Ven? Pero ahí ya vienen los dientes en camino. Doctor, ¿qué hemos evitado nosotros con esto? Número 1, vuelvo a repetir, que se instaure la deglución atípica, que se altere la fonética ya del paciente, y hemos guiado la erupción, ¿no? Estamos haciendo un control de espacio adecuado en la zona, ¿no? Y eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. A veces vienen así, ¿no? Nosotros, no, ya le vuelvo con los dientes, no, volaría solamente de acá, sigue haciendo presión para que el epitelio se adelgace adecuadamente. Lo mismo acá. ¿Ven? Miren, ahí está el borde incisal. A veces tenemos pacientes, pues, que han llegado, ¿no?, para trabajarles el espacio, ¿no? Entonces, este paciente es especial, ¿no? Es un pacientito que ha sido atendido en otra clínica, le hicieron tratamientos pulpares, pero nunca le rehabilitaron adelante, solamente le dejaron muñones y lo dejaron así. Entonces el niño era bastante rebelde, no se era atendido, había ingresado a sala inclusive. Entonces le sugiere al papá, vamos a colocar ya conformadores de espacio y voy a colocar estas superficies para que haga presión, ¿no? Le pusimos los colores con algunos stickers que el niño deseaba, siempre hay que estar con ellos, y miren. Empezó a utilizar este mantenedor a las 3 semanas que el niño controló y lo hace. Mira. Ya comenzó a erupcionar, ¿qué cosa? El borde del incisivo. ¿Ok? Y acá están los remanentes que no se dejaba tocar. La idea es ir, ojo, que estos remanentes ya están tratados, están con tratamientos pulpares, están sellados, no hay ningún foco infeccioso. Entonces, a medida que los dientes vayan erupcionando, van a ir reabsorbiendo y van a ir haciendo la terapia natural para que caiga. ¿Ven? Así ingresa. Entonces, el niño come. ¿Por qué no le puse dientes? Porque los dientes ya estaban arriba, ¿no? Entonces, íbamos a manejarlo mejor de esa manera. Miren cómo erupcionó esta pieza dentaria, y está afuera.
no hay problema, eso después ya de mes y medio de utilización. Miren acá, eso es prácticamente a los 2 meses, y miren. Si ustedes se dan cuenta, el otro remanente solito cayó, me lo trajo en la mano, ¿no? Y me dijo, doctor, mire, ya, mi premio. Los niños son así, ¿no? Es lo bonito y lo maravilloso de trabajar con niños y adolescentes. Y acá está erupcionando la otra pieza dental, ¿no? 3 meses, miren, erupcionó bastante bien, ya está terminando de salir. La idea que finalmente han evolucionado los 4 incisivos a este nivel y estamos haciendo un buen control de espacio, ¿ya? No ha habido deglución atípica, no ha habido ceseo, no ha habido nada de eso. Razones para un mantenedor de espacio anterior. Yo por el tiempo solamente me estoy limitando a hablar ciertas cosas. Yo personalmente trabajo más con mantenedores de espacio superiores. Removibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles, ¿ya? Me cumplen la función funcional, ¿ya? Para ayudar a que vayan erupcionando las piezas dentarias, la función fonética, ¿ya? Me evita la instauración de algún tipo de hábito, y bueno. Entonces, ¿cuáles son las razones para un mantenedor de espacio removible? Prevenir la deglución atípica, sobre todo en anterior, prevenir la interposición lingual, prevenir la mordida abierta por hábito, restablecer la guía eruptiva, proteger la gingiva de la fibrosis, mantener el perímetro de arco mejorable y devolver la autoestima y estética. Pero es más que nada funcional. ¿Qué pasa, por ejemplo, que a veces nos han llegado pacientitos, ¿ya? Como este de 4 añitos, aparentemente en buen estado general, aparentemente en buen estado de nutrición, aparentemente en buen estado de hidratación, sociable, colaborador. Madre no refiere antecedentes médicos relevantes, antecedentes estomatológicos. La madre no manifiesta ingesta de ATV, prevención odontológica, antecedentes familiares, madre no refiere riesgo de caries años. Este chiquitín que llega a nosotros es evaluado, ¿no? Trabajo realizado por nuestros residentes, estas evaluaciones, que siempre nosotros los formamos, ¿no? Vemos que tiene una leve asimetría vertical entre el tercio medio inferior, un biotipo mesofacial, una relación labial incrementada, simetría transversal. Muy bien. En la fotografía de sonrisa, cantidad de gingiva expuesta no registra, arco de la sonrisa no registra, presencia de correas bucales y presenta simetría simétrico, línea media dentaria no registra. ¿Ven? Tenemos el tipo de perfil antero-posterior, que es convexo, clase 1, el tipo de perfil vertical normodivergente. Posición del labio superior protuido, posición del labio inferior en normoposición, posición del mentón en normoposición, ángulo nasolabial, protrusión labial superior. Muy bien. Vamos a ver cómo está su boca. Miren la fotografía intraoral. ¿Ves? Llegó con caries múltiples, ¿no? No hubo manera de salvarlo, solamente le salvaron las piezas 5.5 y 6.5, ¿no? El resto de dientes no hubo posibilidad. A veces me llegan pacientitos así. Este es su arcada inferior, piezas ausentes a 7.4, solamente se pudo salvar todo lo inferior. Mire, ¿qué hacemos con ese paciente? Número 1, tenemos que comenzar a trabajar el espacio. Acuérdense que cuando nosotros hacemos extracciones múltiples, sobre todo en maxilar superior e inferior, este se comienza a volver, se encoge, se retruye, ¿ya? No funcional. Entonces esto es lo que tenemos que esperar, tenemos que hacer con él. Tenemos que hacer un mantenedor de espacio que sea capaz de prevenirme la disfonía, prevenirme la dilución atípica, que sea capaz de estabilizar al paciente, ¿ya? Y sobre todo devolverle su funcionalidad. Miren del otro lado, ¿no? Tenemos espacio felizmente porque los dientes no se han extruido totalmente. Línea media, no registrable, otras alteraciones, edéntulo parcial. Entonces es paciente de sexo masculino, de 4 años de edad, aparentemente en buen estado general, tipo facial mesocéfalo, perfil totalmente convexo en dentición decidua, presenta pérdida prematura de piezas dentales superiores, edéntulo parcial y pieza 7.4, aumento del aplanamiento antero-inferior. Es importante la panorámica. Vamos a ver a qué altura está. Entonces, si vamos a hablar de altura, tenemos que ver que el tejido blando está más o menos por acá. Aproximadamente. Miren la cantidad de espacio que va a necesitar todavía. Pues esto tiene para rato. Y cuentan las piezas permanentes. Siempre, no se olviden, central, lateral, canino, premolar, central, lateral, canino, premolar, lo mismo abajo. Siempre.
Funcionalmente, lo que tiene es posición de la lengua en función alterada, ya tiene una deglución atípica. Bueno, problemas fonéticos sí, interposición lingual sí, tenemos que actuar ya. No se puede dejar para después. Entonces, en el sumario, paciente del sexo masculino de 4 años de edad en fase de dentición decidua, aspecto funcional, posición de la lengua alterada, problemas fonéticos, interposición lingual, aspecto dentario es un edéntulo parcial anterosuperior. Primera fase interceptiva, evitar la posible pérdida del espacio en el maxilar superior e inferior, mejorar la función fonética, interceptar la deglución atípica y hacer terapia de hierofilo. Segunda fase, reevaluar. Muy bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerle un mantenedor de espacio total superior. ¿Sí? Entonces, igual, le tomamos su buena impresión. No hay necesidad de hacer sellado marginal porque los niños en dentición decidua, dentro así, ya tienen una retención natural. Hacemos la placa base, como ustedes ven acá, un acrílico transparente. Nosotros hemos usado ganchitos Adams, ¿no?, para poderlo retener. Se hace la prueba de rodetes, igual se marca la línea media, se hace el enfilado, todo, ¿ya? Se utilizan los dientes más pequeñitos que esto, porque en Perú no tenemos stock, no tenemos el stock adecuado de piezas, postizas acrílicas. Usamos los dientes más pequeñitos para esto. ¿Ven? Ahí está el trabajo terminado. Esto siempre en acrílico transparente para poder ver qué cosa. Tenemos que ver ya las isquemias, ¿ya?, que puedan darse, porque muchas veces se van a producir isquemias, y cuando se producen isquemias se van a producir heridas y tenemos pues que trabajar, ¿no? Ahí está puesto en boca, ¿no? Y ahí acá está instalado, ¿ven? Miren, se hace el ajuste y la indicación es que se empiece a utilizar. Ojo, hoy en día siempre recomiendo, ¿no? Siempre recomiendo colocar qué cosa, un tornillo abajo, y arriba también puede ser un tornillo, ¿ya? O un cofre. Más recomiendo un tornillo cuando son así prótesis totales de este tipo, ¿ya? Se recomienda un tornillo. El tornillo va a ayudar a hacer expansión del maxilar superior, ¿ya?, acompañándolo con el crecimiento, y no compromete para nada la retención. No hay problema con eso. Ahí está instalado en boca, como ustedes ven. Una vez que se instalado en boca, se hacen los controles pues, cada 3 semanas. ¿Ven? Y eso va a ayudar que en muy corto tiempo, sobre todo los incisivos, comiencen a erupcionar. Comience a ver el cambio favorable. Ojo, miren, esto de acá son los gérmenes permanentes. Y esto de acá es la fuerza que da, ¿qué cosa? Es la fuerza que da las flechas para transmitir a este germen las vibraciones correspondientes para que las piezas dentarias vayan bajando. Este es el antes, ¿no?, sin dientes. Este es el después, con dientes, ¿no? Muy satisfecho. Pronóstico reservado, porque vamos a ver pues qué tanta colaboración tiene. Muy bien. Dentición mixta. Bueno, para dentición mixta tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para dentición mixta debemos nosotros de tener en cuenta favorablemente las características con las que ha venido a ese mundo este niño. Cuando entra, la oclusión ideal de la dentición primaria para entrar a la dentición mixta es espacios entre los incisivos de astemas fisiológicos, sobremordida vertical profunda o aumentada. Si no tiene esta sobremordida vertical profunda o aumentada, quiere decir que tiene la tendencia a mordida abierta. Estamos en problemas. Plano terminal recto y debe de presentar espacios primates, es decir, un arco de Baume tipo 1. ¿Ven? Definitivamente. Muy bien. La transición de la edad primaria permanente se da de la siguiente manera. Dentición mixta temprana entre los 5 y los 8 años. El periodo de reposo de 2 años, no hay erupción de ningún diente. Y la dentición mixta tardía que va de los 10 a los 12 años. Muy bien. El incisivo central, el incisivo lateral, ¿ya? Comienza su inicio de calcificación de los 3 a los 4 meses y de los 10 a los 12 meses de vida y estoquerina, cuando han nacido. La primera molar al nacimiento, ¿no? Es decir, se forman ya pues cuando ya estamos en otros tiempos. Entonces, la dentición mixta temprana constituye el inicio de la dentición permanente. Su interposteación está determinada por la relación de los segundos molares temporales
ya que aquellos emergen distal a ellos, como les decía. ¿Ya? Es importante esto. La oclusión de los primeros molares permanentes, ¿ya? Está relacionada con la presencia o no de espaciamiento. Si es un arco de Bowman tipo 1, va a tener espacios. Y cuando erupcione esta primera molar, va a deslizar hacia esos espacios la primera y segunda molar temporal. ¿Ya? Es decir, va a haber y se va a producir el fenómeno que se llama deslizamiento mesial temprano. Pero cuando no hay, y no existe estos espaciamientos, ¿ya? Es en un arco de Bowman tipo 2, no se va a producir desplazamientos. Entonces razonemos, erupciona la primera molar de este lado y de este lado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empujar y va a cerrar los poquitos espacios que de repente ni siquiera tiene y va a empezar a producirse las primeras secuelas de falta de espacio. Tipo 1, con buen espacio, tipo 2, sin mayor espacio. ¿Ven? Pronóstico bueno, pronóstico muy reservado, ni siquiera reservado. Y eso debemos de ser nosotros claros. ¿Ven? Entonces, este es el deslizamiento mesial temprano. Los espacios primates, los sistemas fisiológicos, el escalón, y acá erupciona la primera molar permanente, este nivel. Y al erupcionar va a ser este contacto, ¿ya? Y sencillamente va a cerrar estos espacios. Y deslizamiento mesial temprano. No hay mayor problema. Pero siempre tenemos que estar vigilando al paciente. Entonces, ¿cuándo no se produce deslizamiento? En esos arcos de Bowman tipo 2B, no hay diastemas fisiológicos, no hay espacios primates, hay presión directa sobre la cara distal. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar a hacer presión y van a ver, les llega de pasado como a nosotros, que llegan niños en dentición mixta, ¿ya? En dentición mixta temprana, ¿ya? Con las piezas dentarias profundamente, ya con falta de espacio y con un leve apiñamiento, que nos quedamos espantados. Es por eso, ¿ya? Es por eso, ¿ya? Las primeras molares permanentes ejercen una enorme presión y ya se están manejando conceptos como la discrepancia posterior, el maestro Sadao Sato, en el que nos habla claramente de que cuando no hay espacio, ¿ya? La primera molar es la que va a manifestar los primeros signos de apiñamiento. Cuando quieran salir las segundas, van a quedarse directamente con el cuello de la primera y peor la tercera. Entonces, es ese tiempo en lo que muchas veces, pues, se reciben a niños, no, estás chiquito, todavía no te hago nada, regresa en 3 años. No, es este el momento en el que nosotros debemos de actuar. Algunas veces a los primeros molares se les llama la pieza de los 6 años. Así, en el 10% de la población, la primera molar permanente tiene un rango de erupción que varía entre los 4 años y medio y 8 años. Esta vez es visible en boca antes que los incisivos y no está en completa oclusión hasta que los incisivos contacten primero. Bien, tenemos que tener en cuenta que los espacios anteriores tienen que ser guardados, ¿ya? Y tienen que ser vigilados, porque ahí van a erupcionar los incisivos centrales y laterales permanentes. Una acotación: los incisivos centrales no erupcionan de forma recta, ¿ya? Erupcionan, ¿ya?, de manera angulada, buscando que el borde filoso de las piezas dentarias corten hueso, encía y gíngiva y busquen erupcionar. Una vez que están en boca y se notan así, medio angulados, hay una especificación diferencial de la raíz y esto se endereza y queda un pequeño espacio. Y viene el lateral y hace lo mismo, y viene el canino y hace lo mismo. Y esos espacios son cerrados siempre, ¿ya? Tener siempre eso en cuenta. Y siempre erupcionan primero los inferiores y después los superiores. Cuando no pasa eso, ya estamos en problemas, así de simple. Mire, erupción de los incisivos mandibulares. Dígame, ¿habrá espacio ahí? No hay espacio. Eso no puede quedarse así. Inmediatamente tenemos que empezar a trabajar con conformadores de arco para hacer manejo de espacio. Es una placa simple que va con un tornillo en la zona media. ¿Para qué? Para empezar a trabajar, y lo mismo en el maxilar superior, a ambos al mismo tiempo. ¿Ven? El incisivo lateral inferior establece la dimensión del ancho intercanino y se puede predecir el futuro perímetro del arco dentario. ¿Ven? Es cierto, ¿no? Acá miren, ¿no? Miren acá. Acá ingresaron los laterales, siempre son más anchos, tienen que tomarlo en cuenta. Entonces, cuando les venga un paciente así, tenemos que actuar, ya no se puede dejar pasar el tiempo. ¿Ven? Muy bien, vamos a ver. Ojo, en la dentición mixta, a nivel de la dentición mixta temprana y en el límite con la dentición mixta tardía, tenemos que observar que los incisivos ya deberían estar cerrados y no deberían estar inclinados de esta manera. ¿Ven?
Entonces, acá es por un problema de interposición labial, pero en el lateral sí estamos con un problema de fondo. ¿Ven? Que a esa edad ya debe estar descendiendo el canino y el canino debe estar a esta altura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente escorza las coronas de los laterales y las separa. Ojo, ahí tenemos que actuar también ya. ¿Por qué? Porque ese es un problema de espacio dentario y de muchas cosas. El canino muchas veces ya está evolucionando intraóseamente y está reabsorbiendo pues, la raíz de los laterales muchas veces, inclusive hasta de los centrales. ¿Por qué? Porque no ha encontrado el espacio suficiente. Y muchas veces ha pasado también porque se ha hecho la extracción prematura de los caninos deciduos, de los cuales voy a hablar en un momento. Factores que pueden influir en el tiempo de erupción de los dientes permanentes. Grupo inmunológico, patrón familiar, patología de los dientes primarios, extracciones prematuras, sexo. ¿Ya? Usualmente les pasa bastante, ¿ya? Cuando los papás han tenido problemas de ese tipo. Entonces tenemos nosotros que ver extracciones prematuras, no, que a mí me enseñaron a sacar primero el canino, después la primera molar, después la segunda molar, y tiene que bajar. No necesariamente, doctor, sobre todo con los caninos. Muy bien, el segundo periodo, ¿ya?, de esta dentición mixta temprana, ingresa al famoso periodo de reposo, que algunos llaman periodo de patito feo, patiño feo, ¿no? Es importante porque se está completando la formación y calcificación de los folículos de los dientes permanentes y se están resolviendo las raíces de los primarios para dar paso a sus sucedáneos. Más de una vez van a venir los papás, sácale ese diente que sale otro. No hagan caso, ¿ya? Porque hay algo que se llama guía eruptiva. Miren este lateral acá, se nota mejor. No tendría por qué estar acá. Quiere decir que el camino está a este nivel. Ustedes establecen el plan de tratamiento. Nosotros somos profesionales de la salud y hacemos respetar siempre nuestro punto de vista y nuestro plan de tratamiento. Los papás no dirigen el tratamiento, ellos vienen con su angustia, en donde nosotros les damos calma, les damos paz clínica, les aseguramos que todo sale bien y que nos hagan caso. ¿Ya? Porque lamentablemente muchas veces me han llegado pacientes que les han sacado prematuramente los dientes deciduos con el cuento de, sobre todo que los papás vienen y me dicen, el doctor fulano me dijo para sacarle el diente y nunca bajó. Muchas veces son los papás los que piden eso. Y los dientes deciduos tienen que seguir su vigilancia radiográfica para ver si estamos en un momento prestal o si no, dejarlos caer y evolucionar solos, así de simple. Entonces, en la dentición mixta tardía, cuando entramos a ellos, es cuando ya comienzan a erosionar los caninos y las premolares. Aquí es lo importante para el manejo de espacio. Miren, los caninos y las premolares son mucho más pequeños en ancho mesodorsal que los caninos y los premolares, que el canino y las molares deciduos, ¿ya? Entonces, estos dientes tienen que conservarse al momento de hacer una restauración, ¿ya? Al momento de hacer un tratamiento pulpar, se debe conservar en boca la mayor cantidad de dientes posible. Este espacio, ¿ya?, se llama espacio libre o espacio de deriva. ¿Ya? Es más 0,9 en superior y más 1,7 en inferior. Así de simple. ¿Ya? Entonces, ese espacio libre debe de conservarse. ¿Qué pasa si nosotros extraemos prematuramente alguna de estas piezas, ¿no? Porque, pucha, que el tratamiento pulpar nos pareció muy laborioso. Si ustedes tienen dificultades con tratamientos pulpares así, pidan ayuda, pidan una interconsulta. Existen gran cantidad de odontopediatras egresados del Hospital de Niños que están capacitados para estos tratamientos, ¿no? Pues pueden irlos a apoyar, ustedes mismos pueden hacerlo. La cosa es conservar esta pieza. Si esta pieza se extrae prematuramente y no ponemos ningún aparato, la primera molar se va a inclinar sobre esa zona y vamos a empezar a tener problemas de espacio. Muy bien. Entonces, cuando se da este tipo de transición, comienzan a producirse unos pequeños espacios que no deben ser tocados, ¿ya? Estos pequeños espacios son los que son, ¿ya?, del ancho mesiodistal, del espacio de deriva, del ancho mesiodistal de las molares y caninos permanentes con las molares y premolares permanentes. Entonces, ¿para qué son estos espacios, doctor? ¿Eso se va a quedar así? No, no se queda así, colegas. Una vez que han erupcionado correctamente, ¿ya?, se va a dar el fenómeno de la erupción de la segunda molar permanente, como vamos a ver en un momento. Cuando erupciona la segunda molar permanente, la erupción de los segundos molares permanentes antes que la erupción de los caninos y premolares tienden a disminuir el espacio disponible para la erupción de los dientes. Esto le llamamos nosotros, ¿ya?, desplazamiento mesial
tardío. ¿Se acuerdan del desplazamiento nasal temprano con la erupción de la primera molar? ¿Ya? Una vez que muden caninos premolares, van a quedar pequeños espacios aquí, aquí va a erupcionar la segunda molar permanente, y se va a producir el desplazamiento nasal tardío y va a terminar de cerrar. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros extraemos prematuramente estas piezas, ¿ya? Caninos y molares residuos, y no colocamos un mantenedor de espacio? Esto se inclina y la segunda nunca va a salir, y la boca del paciente se hace, y la mamá, el doctor, ¿qué pasó si estoy en tratamiento con ustedes de temprana edad? Bueno, así es la genética, decimos, también la genética. Somos nosotros, ¿no? Que tenemos que ordenar mejor nuestros conocimientos para poder llevar a cabo estas cosas, ¿ven? Nosotros lo llevamos a cabo, nos está dando muy buen resultado, ¿ya? Porque tenemos que capacitar especialistas, capacitamos también a los colegas, y les decimos cómo van las cosas de acá en adelante, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa si llega una paciente, ya, de 13, 14 años, y esta paciente ha tenido pérdida prematura de esas piezas? ¿Hay espacio para caninos permanentes? No lo hay. Simple y sencillo, no lo hay. Al no haber espacio para los caninos permanentes en superior, miren acá, ahí está el espacio, acá sí no ha habido problema, ya mudó caninos y molares decisivos, miren, y esto se está cerrando con la erupción de la segunda molar que ya viene en camino, pero acá no está pasando esto, no hay espacio. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Simple, un Livamper, ¿ya? Para reganar espacio. La única forma de reganar espacio es con aparatología fija. Asociadas a primeras molares, se coloca un Livamper, el Livamper va a hacer bastante presión en esa zona, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a disalar naturalmente, ¿ya? Esas molares en las que se han perdido espacio. ¿Ven? ¿Vemos? Miren, caninos y caninos afuera, y encima tenemos el espacio perdido. Pero toda la segunda molar tiene evolución adentro. ¿Ven? Si nosotros colocamos un Livamper con un ATP, un botón de Nance, ya es un rompehábitos. Pero si lo colocamos solo, es un reganador de espacio. Definitivamente. ¿Ven? Miren. Erupcionadas totalmente, ¿no? En bella posición. Así, en bella posición. El antes, el después. Sí, o sea, las cosas siempre se deben de ir solucionando de manera simple. ¿Ven? Diferentes aparatos con los que nos han capacitado debemos de saber cómo aplicarlo y en qué momento aplicarlo. ¿Cómo se llama todo esto, doctores? Ortodoncia preventiva. Es una técnica de largo plazo, debe tener conocimientos del sistema de crecimiento, diferenciación de tejidos, además de la influencia de las fuerzas funcionales continuas. La comunicación entre el paciente y el especialista debe ser clara y puntual desde la primera consulta. Hay que comprender los trastornos de desenvolvimiento dental que puedan presentarse. Resulta más fácil prevenir e interpretar los problemas en la fase inicial que tener que corregirlos posteriormente. Hay que mantener una oclusión normal, evitar cualquier incidente que pueda alterar la oclusión, coordinar todos los segmentos de las arcadas con un mismo patrón de crecimiento. Contempla control de espacios, mantenedor de espacio, lo que hemos visto, recuperación de espacios, secuencia de erupción, análisis funcional, revisión de hábitos orales, control de caries. Por mucho tiempo, ¿ya? Nos han hablado de las extracciones de dientes deciduos para una mejor colocación de los permanentes. Todos los autores están de acuerdo en un punto. Cuando hay un diagnóstico correcto al inicio de la dentición mixta, podemos manejar mejor estas cosas que con extracciones. Es una extracción seriada, ¿no? Que se utiliza mucho para el control y el manejo de espacio. Es un procedimiento terapéutico destinado a ubicar los dientes en armonía mediante la eliminación paulatina de algunos dientes deciduos y permanentes. Tiene gran importancia en estos tres sistemas, el sistema esquelético, el muscular y el dental. En el análisis de un caso debe evaluarse el tamaño de las estructuras basales de los maxilares y sus relaciones entre sí, con respecto a la anatomía del cráneo, para evaluarse la necesidad o no de la realización de las extracciones seriadas. Crecimiento y desarrollo, tendencia de crecimiento maxilofacial. La musculatura es la forma primaria que posibilita el posicionamiento de los dientes en erupción. Se debe realizar en pacientes con clase 1 con buena armonía ósea y si son ideales, solamente ahí. Va a haber mejor pronóstico si hay diastemas fisiológicos de la dentición residua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, viendo todo esto, tenemos que evaluar la distancia intercanina, la longitud de arco, el perímetro del arco dentario. Entonces, por si acaso el apiñamiento es la más común de todas las alteraciones, el diagnóstico suele ser crítico, si no es tratado a tiempo puede terminar en pérdida dentaria,
tenemos opciones de tratamiento: expansión palatal, que es la conformación de arcos de la que ya hemos estado hablando, y la extracción seriada. Acá es donde vamos a hablar de la extracción seriada. Es la extracción secuencial de un diente que, debiendo exfoliarse, se convierte en un impedimento para un diente permanente. Muchas veces se requiere la extracción hasta de 4 premolares. Acá es donde yo como ortodoncista tengo que recomendar lo siguiente: se debe observar y verificar antes de extraer en serie. Luego de utilizar el forceps no existe la posibilidad de regresar atrás. Y eso es cierto. El manejo de espacio va por esto. Tenemos que hacer control de hábito, verificar que no sea un respirador bucal, la corrección precoz de mordida cruzada, la corrección precoz de apiñamiento, el tratamiento precoz de clase 2, tratamiento precoz de clase 3. La caries dental, ¿ya?, nos va a reducir dramáticamente la relación mesiodistal de las coronas. La extracción de las segundas molares, la extracción de las segundas molares inducidas va a producir mesialización de primeras molares permanentes. La extracción prematura de los dientes deciduos acelera la erupción de los dientes permanentes y no haber completado su porción radicular. ¿Ok? Cuando hay restauraciones mal adaptadas también. Fragmentos radiculares deciduos retenidos alteran el germen dentario, pulpa dental infectada y tejidos periodontales tienden a acelerar la exfoliación permanente. El hipotiroidismo, ojo, por eso es importante en la historia clínica, en niños alteran y aceleran el desarrollo de la dentición, los corticoides afectan el sistema metabólico y el equilibrio endocrino. Todo eso tenemos que tomar en cuenta. Es una imagen sencilla, ¿no?, con este tipo de caries. ¿Ves? A veces, no, solo se le va a caer, ¿no? Ese es el solo se le va a caer. Se inclinó la primera molar permanente por no tener un adecuado sostén y miren, tenemos primeras molares permanentes ya retenidas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Se inclina la primera molar porque se inclina definitivamente. Entonces eso no nos ayuda. Fragmentos radiculares a nivel, se inclinó la primera molar. Doctor, ¿qué podemos hacer ahí? Simple, ¿ya? Hacer un análisis desde un inicio. Y cuando son piezas dentarias como esa que ya tienen el NOLA completo, NOLA 9 para 10, podemos colocar arcos como estos, ¿ya? Este es un ATP, ¿ya?, o arco de Gauguin, y este es un arco lingual. ¿Ok? Esto mantiene el perímetro de arco, nos ayuda muchas veces, si hacemos un bielix a ese nivel, a enderezar estas primeras molares y evitaríamos que pasen estas cosas, ¿no? Esto se endereza, se mantiene en su lugar y vamos a evitar que ocurran este tipo de inclinaciones con este tipo de retenciones con pérdidas dentales. ¿Eh? Eso es altamente positivo. ¿Eh? Doctor, pero eso está asociado mucho a los tratamientos ortodónticos. Sí, es parte de los tratamientos ortodónticos fijos, pero es un mantenedor de espacio y en algunos casos, según el diseño, es un reganador de espacio para poder mantener el equilibrio sin necesidad todavía de poner bracket, ¿no? Este es el caso del niño que, ¿no?, que le mostré antes. Una caries total rampante que produce una atresia. Ahí también tenemos nosotros que actuar, ¿no? Ahí es el niño rehabilitado, ¿ves? Es bastante satisfacción poder ayudar a nuestros pequeños pacientes de esa manera. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Miren, ¿ya?, cuando hay restos radiculares que producen fístulas, miren hasta dónde ha sido el germen. Estamos en un libro. ¿No? ¿Hasta dónde ha sido el germen? ¿Ven? Miren acá, quiste dentígeno. ¿No? ¿Hasta dónde ha sido el germen? Pasan cosas así. Entonces no podemos restarle importancia a los dientes deciduos, ¿ya? Porque no podemos. Siempre la panorámica nos va a ayudar a saber qué está pasando. No se conformen con la periapical. Pidan su panorámica. Agenesias dentales, por ejemplo, tenemos terceras molares, segundas premolares inferiores, incisivo lateral superior, segunda premolar superior, primera premolar superior, mucho más común en mujeres. ¿Cuántas veces nos ha pasado que llegan al consultorio, ¿no? Como siempre comento, llegan un viernes o un sábado en la noche, que no ha sido bueno el día y viene la mamá. ¿Sabe qué, doctor? No me sale su premolar, quiero que le saque el diente para que le saque de una vez, porque mi otro doctor lo hacía. Regrese a nuestro doctor, pidan primero una placa. Muy común en los niños de 10-11 años, con persistencia de una segunda molar decidua en boca, es que no exista germen permanente. Cuidado, cuidado y se meten en problemas. Los laterales superiores también, cuando no los encuentran el maxilar clásico, pidan su panorámica para saber qué ha pasado. ¿Ven? ¿Qué ha pasado? Y cuando hay atresia, por falta de piezas, el maxilar va quedándose pequeño, se convierte en una clase 3, encima en una mordida abierta.
se complica la cosa. Cuando bien fácil hubiéramos podido colocar un conformador con un coffin, ampliar, colocar acá un bolireductor, un reeducador, para que el paciente degluta de manera diferente y eso se conforme, se compense mientras vamos buscando otra solución. Pero a veces no lo hacemos. Cuidado, mucho cuidado. Y miren, por agenesia de laterales, clase 3. Todo cuando el paciente es clase 1. Clase 3. ¿Ven? Miren, típica radiografía panorámica, no hay segundas premolares permanentes en verde. Miren, acá está el canino y si ustedes se dan cuenta tiene una íntima relación con la raíz del canino deciduo, ¿ya? A medida que la fuerza de la masticación se va transmitiendo por estos caninos al diente permanente, el diente permanente va descendiendo. Si nosotros extraemos por falta de espacio, entre comillas, el canino primero, el canino va a quedar trunco, no va a bajar así nomás y se corre riesgo inclusive que quede retenido. Es más, ahora existen técnicas en las que braquean el canino deciduo, ¿ya? Junto con las piezas permanentes en una técnica 2x4 y van extruyendo poco a poco el canino deciduo para que vaya descendiendo y ayude a bajar. Nosotros lo sacamos. Lo mismo acá, miren la íntima relación. Caninos deciduos no se tocan así nomás, porque ayudan en la guía eruptiva. ¿Ven? Es más, si ustedes piensan, a pesar de haber expandido y haber producido el espacio, que necesitamos más espacio, se procede a destrabar la primera molar, ¿no? Y esto siempre y cuando ya la primera molar esté más alta, ¿no? Se extrae la primera molar deciduo y la premolar va a empezar a erosionar. No se toca sino más caninos deciduos. Ténganlo en cuenta, por favor. Muy bien. Vamos a avanzar porque se acaba el tiempo, hay bastante que hablar y he tratado de hablar lo más sucinto. Muy bien. Entonces, lo que nosotros debemos de tomar en cuenta siempre, ¿ya?, es evaluar el espacio. El control de espacio no está en sacar dientes, el control de espacio está en evaluar perfectamente qué vamos a hacer con los pacientes, ¿ya? Tenemos que observar otras cosas como los frenillos linguales, que también producen problemas de espacio. Entonces, es importante en una extracción seriada conocer el desenvolvimiento de la oclusión y conocer la información del examen clínico y equilibrio facial de los padres y familiares. El diagnóstico debe ser el adecuado con modelos, radiografías, cefalometrías en caso que esté el paciente en edad, ¿ya? Hay que interceptar la dentición mixta auxiliando a la naturaleza como medio de obtención de espacio adecuado y disminuir el tiempo de utilización de otro tipo de aparatos. Debe ser abordado con máximo cuidado. Indicaciones. Se sigue insistiendo, maloclusión clase 1, esquelética, que no tenga problemas sagittales porque se causan problemas de fondo. Apiñamiento de 7 a 10 milímetros en dentición permanente, discrepancia del vuelo dentario grande. ¿Ven? Y eso, siempre y cuando estemos en presencia de aparatos. No se extrae si no se está en presencia de aparatos porque las piezas se mesializan. Ustedes quieren ayudar, como ya les he indicado, a ganar espacio, lo están perdiendo. Contraindicado, maloclusión clase 2 o clase 3. ¿Qué pasa en una maloclusión clase 2? Extraemos, entre comillas, para ayudar a que salgan las piezas, y esas extracciones vuelven más atrésico el maxilar y los retróides. O al revés, con el superior en clase 3 se extraen prematuramente, ¿ya?, las piezas, y ¿qué pasa? Se vuelve atrésico el maxilar superior y se retruye. Y se marca más la clase 2 y se marca más la clase 3. Hoy en día se está estilando ganar espacio, instalar, retruir, ¿ya? Las extracciones las vamos pensando para ciertas cosas muy sucintas. Es decir, la extracción seriada está en relación clase 1 bilateral, ¿ya? Esqueléticamente debe estar equilibrado, la discrepancia debe ser 5 milímetros como mínimo en cada cuadrante, la coincidencia de líneas medias, no presentar mordidas abiertas o sobremordidas, el crecimiento debe ser normal, no debe presentar diastemas, porque si presenta diastemas, ¿para qué van a hacer? O sea, las tienes el espacio. Y el perfil no debe ser recto cóncavo, porque si no, va a empeorar. Muy bien, entonces, las ventajas, según lo que siempre nos han dicho, la extracción precoz de los caninos temporales en los consentidos evita el apiñamiento de los incisivos. Incisivos. ¿Y qué pasa con el canino permanente? Con la guía eruptiva. Para eso se trabaja, se conforma espacio y se ensancha. Al extraer en época temprana los primeros premolares en los casos que elijan tales reducciones dentarias, acortamos considerablemente los periodos de tratamiento. Comparado con el tratamiento típico que exige una serie de variables de aparatos, este procedimiento consume un tiempo menor en clínica. Sí, pero siempre cuánto sea un paciente clase 1 que no tenga mayor problema. O si es clase 2 o clase 3, ya lo estamos complicando. Tienen que tenerlo en cuenta, por favor, ¿ya? En cuenta.
Las etapas convencionales de la extracción seriada, para ir terminando. Exodoncia de caninos temporales de 8 a 9 años, se hacía en ese tiempo, extracción de los primeros molares temporales de 9 a 10 años, extracción de los primeros premolares permanentes y finalización con tratamiento con aparatología fija. Esto era lo que siempre pues, nos han capacitado, ¿no? Miren la íntima relación del ápice del canino deciduo con el canino temporal. ¿Ven? Miren, lo dejamos a medio camino, solo para hacer espacio. ¿Y qué pasa con los laterales? ¿Se acomodan? Claro, si tienen espacio se van a acomodar, pues, pero miren, ya trabaron la erupción del canino. ¿Me entienden? Siempre me dicen, doctor, pero para eso se sacan las primeras molares deciduas. Sí, perfecto. Pero el simple hecho de no haber hecho espacio primero antes de hacer estas cosas hacen que el canino, junto con su membrana, que está a este nivel, con su capuchón eruptivo, comience a posiblemente a degenerar por la retención mecánica que hay y puede empezar a reabsorber las piezas. Por eso hay que tener cuidado. ¿Ven? Erosionaron las premolares permanentes, ¿ven? Habiendo espacio, todavía las sacamos. Lo que es peor, a veces el paciente no está ni en tratamiento ortodóntico, muchas veces viene con las piezas ya colapsadas. ¿Esto resulta en una maloclusión clase 1? Sí, puede resultar, pero siempre les recomiendo en presencia de aparatos, para no perder el espacio. ¿Ven? Esta es la etapa no convencional, la de extracción de primeros molares temporales primero, extracción de caninos temporales y primeros premolares permanentes, finalización de tratamiento con aparatología fija. Bueno, usualmente acá se extraen primero los primeros premolares para evitar cosas como esas, ¿no? Son estos los primeros en ser extraídos. Entonces después se extraen los caninos. Igual, debemos de hacer un adecuado análisis para tomar la decisión, ¿ya? Porque con todo lo que les he expuesto, yo creo que van a pensar bastante en qué es hacer esto, ¿ya? Y tiene que ser en casos muy bien analizados, muy bien analizados. ¿Ven? Acá una vez más les muestro, miren, acá han extraído los caninos permanentes y miren los caninos deciduos y los caninos permanentes, miren cómo está quedando. No hay espacio. Acá todavía no lo han hecho, ¿ven? Y esto está siguiendo su canal eruptivo. ¿Ven? Miren cómo sale todo, cada pieza de deciduos en íntimo contacto con las piezas permanentes y los está invitando a descender, erupcionar en boca. ¿Ven? Si no es necesario, no deben de extraerse. ¿Ven? Lo mismo acá, miren estos caninos deciduos en íntimo contacto con los caninos permanentes. ¿Ven? Los van cogiendo de la mano, como quien dice, los invitan a erupción en boca. Por eso, tienen que hacer espacio primero, ¿ya? Antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Ven? Miren, acá tenemos los caninos deciduos que se mueven, pero eso se están ayudando en la erupción de los caninos permanentes. ¿Ven? Acá ya los extrajeron antes de tiempo, miren, ya estamos con problemas ya que hay una degeneración de quiste. Eso tiene que ser evaluado, ¿ya? Y miren, este es lo clásico, cuando se ponen ramilletes, porque ya tenemos problemas de espacio, problemas. ¿Ya? Muy bien, ya para terminar, si vamos a hablar de hábitos, que eso ya va a ser en otra oportunidad, nosotros que tenemos que tener en cuenta de evaluar siempre el respirador bucal. El respirador bucal tiene como característica la fase adenoidea, tiene ojos hundidos en cuencas, tiene puente de la nariz estrecho, incompetencia bilarial. Cuando degluten me hace la famosa piel de naranja, que es lo que ustedes ven aquí, ¿ya? Entonces, un paciente que no respira bien por la nariz y lo hace bien por la boca, comienza a inclinar todo su sistema musculoesquelético, ¿ven? Entonces comienza a desprogramarse progresivamente. Un paciente que está derecho desarrolla una clase 1. Un paciente con respiración oral y que tiene que inclinar la caja torácica hacia adelante para poder respirar, tiende a retruirme la mandíbula hacia atrás. Y un paciente, ¿ya?, que hace exactamente lo contrario y inclina la caja torácica hacia adelante, hacia atrás, protruye la mandíbula. Entonces, eso va a desencadenar siempre en una maloclusión clase 3. ¿Ven? Entonces, tenemos que nosotros servirnos siempre de los aparatos diagnósticos correspondientes para poder evaluar efectivamente al paciente, ¿no? Si hay adenoides nasofaringia, el paciente tiene que ser tratado por un buen otorrinolaringólogo pediatra de preferencia que pueda evaluar esto, despejar las vías aéreas para que nosotros podamos descomprimir efectivamente el arco, ¿no? Las adenoides son pues, hipertróficas, ¿ya? Y cuando les recetan por ahí algún tipo de medicamento que no es el específico, lo único que hacen es dejarlas de todas maneras hipertróficas con tendencia a volverse a infectar.
Y eso es un círculo vicioso. ¿Ven? Y eso hace que el paciente obtenga esto. Cambios a nivel esquelético indeseado, cabeza inclinada hacia adelante, pecho hacia adentro, abdomen hacia afuera, lordosis, hombros inclinados hacia adelante, cifosis. Y no es lo ideal, ¿ya? Porque eso va a tender a desarrollar una clase 2. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Número 1, el kit adenoideo que usamos nosotros, así lo hemos bautizado. Arcos para conformación, placas para conformación de arco superior e inferior, ir ampliando ese maxilar superior, sobre todo eso les va a ayudar a respirar mejor, y sobre todo la utilización de una pantalla oral para ayudarlo a respirar mejor por la noche, siempre y cuando haya pasado ya la interconsulta correspondiente con el otorrino laringólogo. ¿Ve? Y esa pantalla oral se va, pues, se le va obliterando las cribas a medida que nosotros vayamos avanzando en el tratamiento, para enseñarle al paciente por resistencia, para que una vez colocada la pantalla, como va a tener resistencia por las porciones de flujo que le vamos a poder, va a empezar a respirar de manera mixta, y después solo, ya por memoria neural, va a empezar a respirar de otra forma. Miren, pacientes que le han hecho infecciones prematuras, no tiene pues lo que nosotros deseamos, pero hemos empezado el tratamiento, ¿ve? Ampliándolo, controlando sobre todo hábitos, ¿ve? Eso se utiliza en la noche y las placas en la mañana, eso se llama kit adenoideo, ¿ve? Se instauran también pues otro tipo de problemas como la deglución atípica. Muchos utilizan la gradilla lingual, ¿ya? Que la gradilla lingual o la trampa lingual ayudan a mejorar, sí, pero es interceptar solamente, no reeducan el hábito. ¿Ven? Esta es la rejilla típica que nosotros hemos usado. Entonces, cuando hay una rejilla típica, nosotros lo colocamos, doctor, ¿cierra? Sí, sí cierra. Pero el problema está que cuando el niño deja de utilizar esta rejilla, vuelve a abrirse la mordida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Interceptor o reeducador? En el hospital utilizamos reeducadores. ¿Ven? Miren, para ir terminando ahí, que es una placa Coffin con formador de arco. Ustedes notan acá esta pequeña depresión para que el paciente tome contacto otra vez con las papilas incisivas y aprenda a deglutir ahí. Si quiere deglutir de otra manera, esta barra bolideglutora va a hacer que el paciente no logre hacerlo. Entonces le enseñamos nosotros a jugar ahí. Edades tempranas es positivo porque el paciente se rehabilite, comienza a deglutir otra vez de manera diferente. ¿Ven? Ahí está la punta de la lengua. ¿Ven? Y la idea es que cuando la mordida cierre, como ustedes la ven ahí, no vuelva a abrirse porque ya tiene otro tipo de memoria neural. ¿Ya? Estas placas, como se ven, las tallamos, ¿ok? Le damos forma a lo que viene a ser el punto deglutorio, como le decimos nosotros, y ahí están la barra bolideglutora. ¿Ven? Es un simple hecho que nosotros llevamos a cabo para reeducarle el hábito al paciente. ¿Ven? Todos ponen trampas linguales, sí, pero nosotros sí colocamos bolideglutores. Esto viene a ser la lengua. La lengua, cuando degluten adecuadamente, el paciente no logra deglutir. En cambio, si coloca la lengua donde debe ser, va a deglutir de nuevo, como debe ser. Eso nos va a ayudar a que no recidive el caso. ¿Ven? Y de eso se trata, doctores. Muy bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Abuelo, por compartir estos conceptos con todos nosotros. En el chat, yo los invito a que puedan ustedes escribir sus preguntas para el doctor, para que pueda formulárselas. ¿No? Tenemos una pregunta, ¿no? Acá nos dice, mi nieta fue al odontólogo porque su incisivo izquierdo estaba un poco chuequito. Y el doctor le dijo que tiene que sacarle las muelas del juicio para que no se tuerza. Mi nieta tiene 16 años. ¿Está correcta esta información? Bueno, falta información. Si tiene 16 años, bueno, sí. La primera molar permanente, al momento que, así como les he mostrado, primera molar permanente ingresa, cierra espacio. Segunda molar permanente cierra, ingresa, cierra espacio. Solamente hay 2 espacios que se producen. Si la tercera erupción y no tiene espacio, va a empezar a piñar, aunque sale por acá y por acá, va a empezar a piñar los incisivos hacia adelante. Aparentemente sería lo adecuado, pero siempre es bueno evaluar bien el caso, ¿no? Pero usualmente es lo que se estila, porque son las terceras molares las que suelen apiñar todo de manera muy inadecuada. Pero hay que observar bien el caso. Tenemos una pregunta que hacerle con el tema de los adenoides. Veía el kit del adenoide que usted nos estaba mostrando en la parte final, ¿no? Estos será, me imagino, para los cuadros más severos.
¿no? Los cuadros leves de hipertrofia no creo que requieran este tipo de manejo, o bajo qué criterio se toma esto. Claro, para iniciar. el kit adenoideo, a ver, vamos a ponerlo acá. El kit adenoideo tal cual nosotros lo tenemos pensado, no es otra cosa que las placas expansoras, ¿ya? Para conformar arco, el reeducador de hábito y la pantalla oral, ¿ya? Entonces, basta que el paciente esté respirando ya por la boca, esté respirando con la boca abierta, ya es candidato a utilizar parte del kit adenoideo. Lo primero que tendríamos que hacer sería expandir, ¿ya? Y enseñar a reeducarle a respirar nuevamente por la nariz, no por la boca. Eso va a asegurar de que el maxilar no se colapse, ¿no? Porque si el maxilar se colapsa, comienzan los problemas. Si es una clase 1, se puede volver una clase 3. Si es una clase 2, empeora la clase 2, ¿no? Si vemos que es un caso leve, los que no tienen mucho problema y están respirando por la nariz, obviamos casi siempre la pantalla oral, pero sí nos quedamos con los conformadores de arco y con la placa bolideglutora que les enseñé para que vuelva a deglutir de manera normal. Sí, pero la hipertrofia adenoidea es muy frecuente en niños. Sí, o sea, acá en Lima es brutal. O sea, tendríamos que ver a los niños todos con estos aparatos andando porque la frecuencia es muy alta. Y la verdad aquí es alta, pero cuando llegan al hospital los ordenamos, ¿no? Yo tengo detenido, soy profesor en la Universidad San Antonio del Cusco, por ejemplo, y a veces cuando hemos hecho pues, campañas con los chicos de la especialidad, ya los chicos ahí en Cusco están limpios, doctor, no tienen problemas porque viven en una zona limpia. Y ha habido niños de Cusco que se han venido a vivir a Lima y al año están con las adenoides, por la contaminación. Lo mismo con los muchachos que hemos visto alguna vez en Ayacucho, en Huancayo, ¿no? Son zonas que son limpias, la contaminación es tremenda. A veces, y justo te veo, o sea, el criterio aquí sería fundamentalmente que sea respirador bucal. Claro, por ejemplo, ese niño... respirador bucal ya claro. Tenemos que... Sí, y eso a la larga, la deformidad estética es enorme. Y funcional es lo que va a... Es enorme, claro, porque hay hipoplasia de tercio medio, ¿no? La cara aplanada, ojos hundidos en cuencas, puente de la nariz estrecho, labios resecos, piel de naranja, y comienzan sobre todo a tomar esta posición para respirar. Entonces ellos se encorvan y me retraen la mandíbula temprana y los cóndilos de la mandíbula no se activan, no crece el paciente y comienzan las complicaciones. Comienzan. Y si es una clase 1, se comienza a comprimir el maxilar superior por la falta de función y se hace una clase 3, como es el caso de este pacientito, ¿no? Lo hemos tenido siempre en tratamiento. Perfecto, doctor. Entonces, yo creo que no tenemos más preguntas en el chat. Les agradecemos a todos nuestros seguidores de la red de Telesalud, ¿no? Su constancia con nosotros en cada una de nuestras sesiones de capacitación. Y le invitamos al doctor Agüero sus palabras finales y de conclusión de su presentación hoy día para todos nuestros amigos que nos siguen en la red de Telesalud. Bueno, siempre es grato estar acá, ¿no? Compartir la experiencia que uno tiene en cosas tan sencillas con las que podemos solucionar enormemente. Los invito a los colegas, ¿no? Escríbanos, pidan consulta cuando tengan alguna duda, todos lo hacemos, ¿ya? Porque, bueno, como digo yo siempre, el conocimiento es grande y está para compartir, ¿no? Sobre todo cuando es el bien de nuestros pacientes, los pequeños pacientes odontopediátricos. Muchas gracias.